24 de febrero de 2022. Tropas rusas se adentran en Ucrania, 72 horas después del reconocimiento de Moscú de la República Popular de Donetsk y la República Popular de Luhansk. Esta fecha que tenemos grabada en Europa posiblemente sea la del quiebre definitivo del orden mundial anterior. O tal vez caigamos en el eurocentrismo porque la guerra a la que nos referimos tiene lugar en aguas y puertos europeos. Lo cierto es que el oso ruso definitivamente acabó de despertarse 2 décadas después de estar dormido y lo hizo en un mundo multipolar. Los años que permaneció inmovilizado observó con impotencia la extensión de la OTAN, promesa incumplida a Mikhail Gorbachev por parte de los principales gobernantes occidentales, la intervención en la República Federal de Yugoslavia de 1999, la voluntad de la OTAN de incorporar a Georgia y Ucrania expresada en la cumbre de Bucarest de 2008, la ofensiva de Libia en 2011, y así podríamos seguir. Previo a la invasión de varios territorios de Ucrania, Rusia respondió con algunos zarpazos, como al intento de anexión de Osetia del Sur y Abjasia por parte de Georgia en 2008, que fue respondido por Moscú militarmente y con bastante contundencia, y anexionándose Crimea en 2014 tras la revolución del Maidán en Ucrania. Cumplidos casi 4 años del comienzo de la guerra en esta parte de Europa, el escenario internacional ha variado aceleradamente. Ha vuelto la administración Trump, revivió la OTAN, aumentó notablemente el gasto militar, la Unión Europea ahondó en sus divisiones y se inició el genocidio palestino, así como se fortaleció el BRICS. Son hechos que están ahí, que no se pueden obviar. Más de 300.000 muertos y de 1 millón heridos después, parece que el final de la guerra en Ucrania está próximo. Las administraciones de Estados Unidos y Rusia acuerdan en estas fechas los futuros contratos para explotar los recursos de Ucrania y supervisar los territorios del rediseño del país. El gobierno ucraniano y la Unión Europea, a pesar de que ésta opta, aparte del pastel a repartir, ejercerán un papel subsidiario marcado por el gobierno estadounidense. Y salvo Ucrania, todos los actores implicados en este desastre van a sacar partido de la reconstrucción. Ucrania afronta una travesía complicada para ingresar en la Unión Europea y hoy por hoy es prácticamente imposible que haga parte de la OTAN como socio. Y por supuesto, el futuro acuerdo de paz, por el escenario que ha quedado y los hechos acontecidos, no limita en absoluto el riesgo de guerra en ninguna parte del mundo. Vemos a una Europa desnortada, a una administración Trump cada vez más agresiva en el Caribe, observamos cómo la entidad sionista de Israel sigue con su plan colonial y genocida, y el rol de hegemón de Rusia en su área de influencia. En conclusión, asistimos a un nuevo paradigma sin ser muy conscientes y sobre el que escribirán quienes redacten la historia en el futuro. Les saludamos con todas las ganas. Les manda un abrazo José Luis Torremocha Martín Torre y bueno, a mi derecha como siempre la parte fundamental de este proyecto, el dueño del timón, don Yamani Erdoğan, descansado y con energía. Bienvenido pues sí. Ya por el 26º programa. Eso ni más, es, ni llevamos ya 26, ni me lo creo yo. Pero bueno, vaya, mucha disciplina, eso sí. Vaya panorama tenemos de guerra, como bueno, hemos lanzado la entrada. Dime, tú van 4 años ya para la guerra de Ucrania. Sí. Y no sé si es el quiebre definitivo del orden que hemos conocido, si ha empezado antes o después, pero mira todo lo que ha pasado en este tiempo, ¿eh? Una cosa especialmente relevante y que a veces en el día a día no nos paramos a pensar de lo que sucede y cómo avanza todo rápidamente. Pues sí, en apenas 4 años el panorama ha cambiado drásticamente. Si me permites, vamos a empezar este programa con una premisa a la que yo llamo la premisa del blanco débil, y me explico. Cuando los occidentales, con los occidentales nos referimos especialmente a los europeos, estadounidenses, canadienses, Australia y Nueva Zelanda, visitan, por ejemplo, África, mundo árabe, Asia, especialmente pues, la parte sur de Asia, ¿no? A excepción de Rusia,
lo que ven son gente diferente, diferente me refiero físicamente, y por lo tanto es lógico que piensen, su forma de estar en el mundo sea diferente. Y así es. Ven gente en África diferente y actúa de forma diferente, en el mundo árabe también de forma diferente, en Asia ven gente diferente y actúa como tal. O sea, son gente, al final, pues lo que hacen los occidentales es básicamente hacer hipótesis ad hoc. Entonces empiezan a pensar en África de un modo, que además es una hipótesis construida ad hoc para justificar la superioridad occidental, que es el buen salvaje. Cuando van al mundo árabe, básicamente lo tildan de medieval, una sociedad medieval que todavía vive. Entonces salen a flote los supuestos valores occidentales. Ya sabéis que cuando alguien piensa mucho en algo, quien niega el marco lo invoca. Al final, cuando tú haces mucho uso de los valores, es que no tienes valores o están en quiebra total. Y cuando van a China, pues hacían o hacen lo mismo. Entonces, aquello del hombre enfermo, ¿no? Del dragón enfermo. ¿Qué sucede con Rusia? Una cosa completamente diferente. Cuando llegan a Rusia, lo primero que ven son gente occidental, al menos físicamente. Además, Rusia es esencialmente un país y una sociedad occidentales, esencialmente. Pero ven gente rubia con los ojos azules y tal, pero cuando ven su forma de pensar el mundo, su forma de estar en el mundo, su forma de actuar, su forma de comportarse, resulta que son diferentes. Son enormemente tercos en el sentido de que los rusos quieren seguir siendo rusos. Y eso no gusta a los occidentales, como que les descoloca. Entonces hacen el mismo ejercicio que habían hecho en África, en el mundo árabe o Asia, lo hacen con los rusos. Entonces se inventan la hipótesis del hombre débil. El hombre ruso, el oso ruso débil, en el sentido de si son occidentales y no se comportan como occidentales y que son débiles, son de mentalidad débil. Se les puede echar en cara, incluso hay que corregir ese comportamiento. Y hay que corregirlo si hace falta militarmente. Y a eso me refiero cuando, y históricamente, básicamente ha sido así. Siempre se ha pretendido que los rusos fueran occidentales cuando ya lo son, pero occidentales de tal manera que básicamente deben comportarse como los franceses o los ingleses, etcétera, etcétera. Pero como estos no quieren, entonces hay que devolverles al redil occidental. Y los rusos no quieren, entonces a eso y los europeos, por ejemplo, a través de esa teoría del hombre o del oso débil, el hombre blanco débil, el hombre ruso débil, cuando hablo del hombre no me refiero al masculino, sino esa forma de, digamos, de pensar desde desde las ciencias sociales. Entonces, ¿qué han hecho los europeos con esa hipótesis? Básicamente se han pegado un tiro en el pie. Hablaremos sobre la Unión Europea, sí, pero lo primero que habría que abordar, hay un acercamiento claro de la administración Trump con Rusia, no se puede negar. ¿Hasta qué punto ese acercamiento es real? Bueno, podría ser. Estos días ha salido la NSS, la Estrategia Nacional de Seguridad, la Estrategia de Seguridad Nacional de que ha irritado mucho a la Unión Europea y Ucrania, sí, y ha contentado a Rusia. Claro que sí. Señala un acercamiento. Claro, eso también es allí. Cuando a Kissinger alguien le dijo que usted qué aconsejaría a un país, Kissinger sin vacilar ni un segundo, y además en plan bromista dijo: mi consejo siempre va a ser no te hagas aliado de Estados Unidos. Ese acercamiento no es un acercamiento sincero, no es un acercamiento inocente. Los estadounidenses ni los rusos son inocentes. Bueno, Marco Rubio ha dicho que este acuerdo va a permitir que Ucrania en 10 años tenga un PIB superior al de Rusia. Bueno, Marco Rubio dice muchas cosas.
Vamos a verlo. Ucrania a día de hoy es un país fallido y es un Estado fallido y está sostenido por Occidente, que si no, habría perdido ya hace mucho tiempo. Dejemos a Marco Rubio que diga algo. Digamos que Marco Rubio, desgraciadamente, últimamente Estados Unidos, independientemente del color del presidente en la Casa Blanca, parece que no están acertando mucho con los secretarios de Estado. No están acertando mucho, no lo hizo Biden, no lo hizo su antecesor, tampoco lo hizo bien Trump en su primer mandato, y tampoco lo está haciendo ahora, porque todo indica que a los presidentes de Estados Unidos lo que les interesa son gente aduladora a su alrededor más que gente eficiente. Volviendo al acercamiento, no es un acercamiento inocente. Estados Unidos sabe perfectamente que ya no es el hegemón, por lo menos la NSS que han publicado, y hablando de hemisferios, etcétera, etcétera, lo único que pretenden es mantener su poder, por ejemplo, en América Latina, y sobre todo Estados Unidos lo que está haciendo es virar hacia lo que en su momento la estrategia de Barack Obama, que es pivot to Asia, ¿no? Hacia Asia, que es realmente donde ellos ven el mayor peligro para su hegemonía y para su poder económico en el mundo, que es China. ¿Qué sucede? Que con la estrategia de Biden, apoyada incuestionablemente, sin cuestionarla ni un poquito, y manteniendo aunque sea un poquito la soberanía estratégica, me refiero con eso a Europa, al presionar mucho a China lo que hizo fue sencillamente girar hacia China, hacia Asia, y Rusia, eso es, Rusia giró hacia China, hacia la India, hacia Asia en general, pero sobre todo hacia China. Ya tenía firmado el poder Siberia 1 y ahora ha firmado Siberia 2. ¿Qué es lo que va a hacer? Básicamente, aquel petróleo, diésel especialmente, y el gas que vendían y la materia prima desde el papel hasta petróleo, el gas, cereal, etcétera, aluminio, níquel, etc., que vendían a los europeos, que exportaban al mercado europeo, pues cuando Europa, siguiendo la estrategia ciega... Su principal socio antes de la guerra. La Unión Europea. Eso es, siguiendo la estrategia ciega de Biden, al no permitir a Ucrania a firmar el tratado de paz que ya habían negociado en el año 2022, si no me equivoco, en Estambul, los europeos perdieron toda esa materia prima, todo ese mercado, todo ese gas barato, y ahora mismo parece ser que va a haber un oleoducto que va a llevar el petróleo de Rusia a través de Mongolia hacia China, del cual tendrá una continuación hacia la India, y luego otra derivación o otro tubo, otro oleoducto que seguirá hacia los países del sur de Asia. Por lo tanto, Europa, Estados Unidos, con ver que Asia básicamente ha tenido una alternativa, esto demuestra lo que hablábamos hace no mucho del mundo multipolar, que ahora ya no vale aquello de solo estoy yo, ¿no? Si no te gusta, nos da igual, porque al final volverás y no tendrás otra alternativa. Europa cada vez más débil, Rusia tiene alternativas, entonces Estados Unidos lo que no quiere básicamente es, si seguimos en esta política, y eso no me sorprende que sean Trump
el más racional en este asunto. Si seguimos en este camino, cuando la guerra termine, que va a terminar y Ucrania va a ser derrotada, y aunque quisiéramos volver a Rusia, no habrá nada a donde volver, porque Rusia ya habrá dado el giro definitivo hacia Asia. Y eso es lo que no quiere Trump, básicamente. Alberga cierta esperanza de que todavía se puede enganchar a Rusia de algún modo para que no vaya a Asia, para que no vaya codo a codo con China, básicamente. Eso en su estrategia de debilitar a China no es otra cosa que es una estrategia, repito, de aislar a China. Pero bueno, no sé si lo van a conseguir. Parte, también por otra, hay un reparto de los recursos de Ucrania entre Rusia y Estados Unidos y oportunidades de negocio entre ambos países, hacia el Ártico. También se están debatiendo todas estas cosas y estableciendo puntos firmes. Pues Estados Unidos ha llegado a decir lo que dice Trump, lo puedes compartir, como hemos dicho muchas veces, o no compartir. Evidentemente nosotros no vamos a compartir prácticamente nada de lo que diga Trump, pero queda muy claro en ocasiones lo que quiere expresar. Y ha llegado a decir en la cara de la Unión Europea que eso de la reconstrucción, bueno, que si la Unión Europea quiere hacer un préstamo a Ucrania con los activos congelados rusos, vale, y que si quiere aportar aparte dinero a la Unión Europea para esa reconstrucción, estupendo, que ellos no lo van a hacer. Que ellos abiertamente van a participar en la oportunidad de negocio y en el reparto. Con esto pasaríamos al papel de la Unión Europea. Pero cuando comentabas tú anteriormente lo de que Rusia tiene otras alternativas de mercado, ¿por qué entonces la jefa de la diplomacia europea, Kallas, insiste y sigue insistiendo de que se pueda ahogar económicamente a Rusia, como si estuviéramos en 2022, cuando se ha demostrado que las sanciones no han ahogado a Rusia ni han servido para terminar con la ofensiva de Moscú en estos territorios en Ucrania? ¿Por qué se sigue con esa narrativa cuando sabe que es fallida y cuando Estados Unidos la da por fallida? Vale, pues vamos por partes. En primer lugar, decir que Rusia, y eso es mi opinión personal, Rusia dudo mucho que esté ahí por negocio. Rusia no está en Ucrania por negocio, y me explico. Ni tampoco, por más que dijeran, tampoco está por territorio. Tampoco está para ganar más territorio. Tengamos en mente una cosa muy sencilla. Rusia es el país más grande del mundo, geográficamente hablando. Y Rusia tiene 11 usos horarios. Básicamente es 11 veces, en términos de horarios, es 11 veces España. Si pusiéramos 11 España, una junto a otra, no es solo España, sino la península ibérica, una junto a otra, en ese caso estaríamos hablando de solo el uso horario de Rusia. O sea, por lo tanto no está allí por ganar más territorio, es absurdo. Está allí por temas de seguridad y de existencia, por temas existenciales, porque los europeos y los occidentales, liderados en su momento por Estados Unidos, aunque ahora con Trump la cosa ha cambiado, lo que querían era volver a debilitar Rusia, instalar una especie de nuevo Boris Yeltsin en Rusia, que los rusos hagan cola para tomar una hamburguesa de McDonald's, y los rusos dijeron no, nosotros seguiremos seguiremos siendo rusos. Y además se olvidaron de una cosa esencial, que es Rusia es un país, digamos, de tendencia civilizacional, en el sentido que Rusia no necesita exportar, culturalmente no necesita a otros. Culturalmente Rusia es un país suficiente, autosuficiente, no necesita nada de otros, y económicamente solo hay que ver
por ejemplo, en términos de paridad de poder adquisitivo, Rusia está mejor que Europa, Rusia está creciendo más que Europa, y llegando a Europa ya llevan 20 rondas de sanciones contra Rusia y no ha funcionado ninguna. Y ahora ya lo último que han hecho... Se brindaba también porque decía von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que ya no iban a comprar más gas a Rusia. Vale, pues que no lo compren. Bien, bien por ellos que no lo compren. Hay que ser imbécil decir eso cuando Alemania tenía gas a través del Nord Stream 1 y del Nord Stream 2, gas barato, baratísimo, van y se pegan el tiro en el pie, van incondicionalmente detrás de en su momento Biden y dicen, pues no al gas barato, ahora vamos a comprar el gas licuado a Estados Unidos todavía más caro. ¿Qué hacen las empresas alemanas? Se van a China, donde tienen el gas más barato, donde la energía en general es más barata. Y resulta que actualmente la manufactura alemana, por ejemplo, el automóvil, está fabricando Audi, Volkswagen, todos estos están fabricando en China. Entonces, si Biden, el idiota de Biden, quería acabar con China, aislándola o debilitando a uno de sus aliados, que en este caso era Rusia, pues lo que ha conseguido es todo lo contrario, es debilitar a su mayor aliado, que es la Unión Europea. Lo que se ha conseguido es romper el vínculo de Alemania con China a través de Rusia, eso sí lo han conseguido. Pero ¿en qué le hace? Se sabe que China sigue creciendo. Y va a seguir creciendo. Vale, y esa es la proyección que tenemos. Se sabe que Rusia, a pesar de los 20 veces que han hecho las sanciones, las 20 sanciones que le han impuesto, sigue creciendo. Las sanciones que han puesto a los supuestos oligarcas cercanos al Kremlin, que han hecho, básicamente estos oligarcas, llamados oligarcas, han cogido todos sus fondos y les han llevado a Rusia. Y en vez de los oligarcas que conocíamos, que tenían sus yates de no sé, 80 metros de eslora en Mónaco, Monte Carlo, no sé dónde, pues básicamente han cogido su dinerito y se han vuelto a su país. Y ahora ese dinero, en vez de alimentar el capital casino el capitalismo casino de Monte Carlo, de Mónaco, de etcétera, y de un montón de países occidentales, pues ahora está en Rusia, donde tenía que estar siempre. Entonces, ¿qué han conseguido? Y ahora dicen, no, vamos a activar el artículo 122 y vamos a congelar los activos rusos y además se lo vamos a dar a Ucrania como préstamo. Algo el Banco Central Europeo ha dicho que de ninguna manera. El Euroclear ha dicho, vamos a ver lo que va a decir el Euroclear. A ver, que el Euroclear no es únicamente de los europeos, que ahí participa Singapur, participan capitales extranjeros y tal. Vamos a ver lo que dice. De todas formas, pero vamos a ver. ¿Ese dinero qué? Además, no, es que no lo van a... Aunque lo hicieran, ¿qué? Vale, pero es que sí lo van a hacer y va a ser peor para los europeos. Es que siempre la misma historia, porque se van a pegar otro tiro más en los pies, y te explico, en el pie, te explico. Pues mejor dicho, me explico yo. Este dinero que supuestamente le van a congelar a Rusia y si lo van a prestar a Ucrania, se lo van a prestar con garantías europeas. Ucrania sabemos que no va a devolver ese dinero porque es un Estado fallido, un Estado que está en las últimas y lo sostienen porque ahora mismo es necesario sostenerlo. Pero cuando Ucrania pare la guerra, Ucrania va a necesitar reconstrucción. Y un país que va a necesitar reconstrucción, ya pasó en su momento que los europeos para reconstruirse necesitaron el plan Marshall, Ucrania no va a poder devolver ese dinero, aunque sea de Rusia, pero como es un préstamo a través del Euroclear o lo que sea, lo tienen que devolver.
y ese dinero está garantizado por los europeos. Cuando digo los europeos me refiero a ti y a mí. Entonces, llegado el momento, los prestamistas van a decir, vale, nosotros hemos prestado este dinero, lo teníamos nosotros, se lo hemos prestado a Ucrania, pero ahora me los tiene que devolver. Pero Ucrania va a decir, ¿cómo voy a devolver? Pero si yo os iba a pedir más ayuda para reconstruirme, porque todo está destrozado, la infraestructura energética, la infraestructura ferroviaria, etcétera, etcétera. Entonces, es más, no solo no voy a devolver porque no puedo, sino que os voy a pedir más ayuda, porque Ucrania no está en condiciones de pedir préstamos, está en condiciones de pedir ayuda. Entonces, como este dinero no lo van a devolver y como los prestamistas van a decir, devuélvemelo porque estos activos los tenía yo y tú me has dicho que lo prestara aquí, pero con tus garantías, los europeos, señores, devuélvanme lo mío, que hay de lo mío. Entonces, al final, esto yo creo que he leído por ahí, que preparando el programa de hoy, he leído por ahí que, por ejemplo, creo que solo a los alemanes, solo al pueblo alemán le va a costar como 46.000 millones de este dinero. Y se supone que no es ni siquiera de los alemanes. Pero claro, porque lo has garantizado tú, con tu propia economía. Es como volver a hipotecar tu casa. Es absurdo. Los europeos, que no entiendo, tenían ahí un gigante que les proveía de materia prima barata, de todo tipo, y además, por ejemplo, solo el caso del papel. Fíjate tú lo absurdo que es el tema. Rusia lo que hacía es, como tienen bosques infinitos, entonces producían papel en bruto, en rollos gigantes de papel, y se lo vendían en bruto a los alemanes. Los alemanes producían cartón y papel de impresora, y se lo volvían a vender a los rusos más caro. Era su papel, que esto es la historia de siempre, ¿no? Siempre hemos hablado aquí del Minotauro occidental. Sí, bueno, y del expolio al que se ha sometido las colonias, ¿no? Sí, y Rusia básicamente para los europeos era una especie de colonia amiga, y además muy buena colonia, porque es una colonia rica, y además a la cual tú no tienes que mantenerla militarmente ni financieramente, porque se mantiene sola, y encima te vende barato. ¿Qué pasó con el papel cuando los europeos, idiotas, imbéciles, como diría en su momento, es la economía, maldito estúpido, los estúpidos europeos, estos que fueron ahí corriendo detrás de, perdóname que hable así, pero es que es así, detrás de... No, pero el problema es que yo también me siento ahora, quieras o no, yo también voy a garantizar estos préstamos, porque todos vivimos aquí. ¿Qué pasó cuando los europeos siguieron ciegamente a Biden y echaron a todas las empresas y se fueron del mercado ruso? Pues que los rusos se vieron obligados a fabricar su propio papel, ya como no había dónde venderlo, pues entonces evolucionaron. Y los rusos son muy buenos aprendiendo, enseguida aprendieron cómo hacer ellos mismos el papel. Resulta que la empresa que vendía el papel en bruto a los alemanes, resulta que ahora es creo que es el mayor proveedor de papel de Rusia, al 80%, lo cual ellos ya son autosuficientes. Pasó exactamente lo mismo con Chevron. ¿Qué pasa? Que Chevron, con una empresa petrolífera rusa, fueron ahí al Mar del Norte, al norte, creo que al norte de Siberia, a buscar petróleo. Encontraron un yacimiento enorme, se calcula más o menos de 1.000 millones de euros. No, de dólares, perdón. 1.000 millones de dólares, lo que valía el yacimiento de petróleo aquel. Chevron iba a llevarse el 10% de aquello, lo cual significa que Chevron iba a ganar 100.000 millones así del cielo, le han caído del cielo. Todo eso porque, bueno, la empresa rusa no tenía la suficiente tecnología. Llegó el señor Biden y les dijo, salid de ahí, que vamos a poner el embargo, tenéis que salir de allí. ¿Qué hicieron los rusos? Aprendieron por sí solos.
Que no hay que olvidar que Rusia fue la segunda potencia del mundo durante muchos años. Durante décadas. Sí, sí, que no hay que olvidar que Rusia fue la esencia de la Unión Soviética y tenían su manufactura, etcétera, etcétera. Y la gente se le ha olvidado. Parece que Rusia es ese pobre hombre débil, flojo, que está ahí, pero que no lo es, que aprenden. Entonces se fueron de allí y los rusos al final se quedaron con esa empresa. Esta empresa rusa se quedó ella sola con el yacimiento y aprendieron a la fuerza a extraer el petróleo de ese yacimiento porque está en el norte donde necesita tecnología específica para un terreno congelado y ahora lo están vendiendo a China y la India y se están forrando ellos solos. Bueno, ¿en qué ha servido el embargo y las sanciones a esta empresa entonces? Tú piensa ahora, a esta empresa rusa, ¿en qué le ha dañado, lo ha perjudicado las sanciones occidentales? De hecho, todo lo contrario, le ha beneficiado, le ha hecho aprender la tecnología, le ha hecho aprender, le ha hecho inventarse ella sola la tecnología, ser autosuficiente tecnológicamente, y le ha permitido ser dueña de un yacimiento de 1.000 millones de euros, de dólares. Es uno de los ejemplos claros de que el intento de bloqueo a Rusia como arma de guerra ha resultado fallido. Sin embargo, vemos un empeño de la coalición de voluntarios que se reúnen una semana sí y otra también. Starmer, Alemania, Francia. Yo creo que esto tiene un trasfondo claro. Esto se llaman el club de los dispuestos, ¿no? Sí, coalición de voluntarios, coalición de los dispuestos, según lo quieras traducir. Pero tiene una postura totalmente belicista y sobre el papel opuesta a los presuntos acuerdos que ya tienen prácticamente hechos Rusia y Estados Unidos. Y tomando en cuenta estas afirmaciones que hacen hacia afuera, que de ninguna manera Ucrania puede perder territorio, que no tienen ya pozo, no va a ser así. ¿No crees, Yamani, que está muy relacionado con los problemas internos que tienen estos países? Y además te voy a poner una cosa en bandeja para que te lo goces, que sé que lo vas a hacer. El caso de Macron. Francia tiene un déficit superior al 5% y hasta el 2027 no se va a bajar de ese déficit. Toda una potencia, motor, llámenlo como quieran llamarlo, económico de la Unión Europea. Aquí nos ahogaron en el 3%, como que de ninguna manera podíamos superar ese déficit con todo tipo de ajustes. Y Francia tiene problemas económicos severos dentro de lo que es Francia, una economía enriquecida, y sobre todo su presidente una crisis de credibilidad total. Yo cada vez pienso más que esta idea de la coalición de voluntarios, de la que forman Alemania y el Reino Unido, tiene un doble propósito claramente de aumento del gasto militar y de obviar otros problemas con el tema de la guerra. ¿Lo compartes? ¿Hasta qué punto? Bueno, en primer lugar, es verdad que los tres países tienen posiblemente los líderes políticos peor valorados de toda su historia, porque Starmer acaba de llegar al poder a ser premier con mayoría absoluta y ahora mismo yo creo que su popularidad, si no me equivoco, está rondando el 20%. Nunca antes hubo una cosa así. Macron lleva ya bastante tiempo en una crisis, de hecho, no te acuerdas, ¿no? De hecho, llegó a nombrar un primer ministro que no le dieron ni 2 semanas y lleva bastante tiempo en una crisis, pero la crisis de Francia ya es estructural. A Francia ya no, ya tú sabes lo que opino yo sobre el tema. Francia vivía de sus colonias, tenía un sistema postcolonial o neocolonial o como lo queramos llamar,
bastante bien construido y eso le permitía vivir bien, hay que decirlo, los franceses y las francesas, la sociedad francesa vivió bien gracias, por ejemplo, a África. Ten en cuenta que hay 14 países africanos que ni siquiera tienen soberanía monetaria y tienen que pedir permiso a Francia, el Banco Central francés, para poder, por ejemplo, comerciar, comprar o importar o exportar. Y Alemania, pues ya ves tú, Alemania, el problema el problema de Alemania es el problema de la Unión Europea, porque siendo la locomotora, pues al final, curioso, una locomotora que el resto tiene que mantener siempre. Desde básicamente la reunificación de Alemania, los europeos no hemos hecho más que sostener a Alemania, porque se suponía que era el país más industrializado de la Unión Europea, con la economía más grande, etc. etc. Resulta que, bueno, y en su agresividad, en su ordoliberalismo, llevaron países europeos casi a la ruina, por ejemplo, Grecia, sí. Y yo sostengo, y bueno, lo seguiré, ajustaron las tuercas a los PIGs, a los que ellos llamaban. Eso es. Y yo sostengo y seguiré sosteniendo hasta que alguien me demuestre lo contrario, que el problema de la Unión Europea es esencialmente Alemania. Porque Alemania, como no, con su poder económico, pues hasta ahora ha impuesto su ideología y su doctrina financiera a todo el resto de los europeos, cuando el resto de los europeos podía mantener un rumbo a lo mejor diferente. No lo sé, pero parece ser que Europa actualmente no goza de buena salud en cuanto a sus élites políticas, si a esa gente se le puede llamar élite. Otra cosa es curioso, a mí me llama mucha atención que Europa es la más belicista, pero curiosamente es la única que no puede librar una guerra, porque entre otras cosas porque no tiene un ejército. Pero sí producirá armas para que otros la libren. Sí, sí, pero Europa lo que ha hecho hasta ahora, siempre que ha tenido un problema, ha girado y ha mirado al hermano mayor y oye, ¿qué hago? Y el hermano mayor le decía, haz esto o aquello, pero porque al hermano mayor le interesaba, ya le interesó en su momento desde el plan Marshall de que los estadounidenses se dieron cuenta enseguida de para qué nos servir ser el país más rico si todo lo que nos rodea es pobre, porque nadie nos va a comprar nada. Y nosotros necesitamos, para seguir siendo ricos y para que la economía siga girando, necesitamos seguir produciendo. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Que últimamente cuando los europeos giran la cabeza y miran al tío Sam, el tío Sam les devuelve la mirada. Es como aquella famosa frase de Nietzsche, he mirado al abismo y el abismo me ha devuelto la mirada, ¿no? Entonces eso es lo que les pasa a los europeos. Los europeos han llevado 70, 80 años siempre en una situación, en una posición cómoda, siempre sabiendo que el tío Sam les iba a decir lo que tienen que hacer o les iba a resolver los problemas, sea a través de la OTAN, sea a través de lo que sea, de tema financiero, tal. De hecho, es tan así que ni siquiera los europeos, la Unión Europea, ni siquiera se ha molestado en crear una alternativa de pagos. O sea, ni siquiera tiene su propio sistema financiero alternativo al sistema, como ha hecho China, por ejemplo, al sistema del dólar o lo que sea. China, por ejemplo, está desarrollando el yuan electrónico, pero los europeos, como sabían que el dólar iba a seguir ahí... Bueno, tampoco creo que puedan... Bueno, también dentro del orden establecido, la Unión Europea. Bueno, tenían un papel, pero siempre. Sí, pero ahora mismo, como el tío Sam, el que te decía, tú tranquilo, que yo hago esto, yo te protejo, resulta que ahora te estás diciendo, oye, que yo me voy, es cuestión de tiempo, yo me largo de aquí. Empieza a pensar por ti mismo que empieza a hacerte mayor. Y hacerse mayor significa atente a las consecuencias. A propósito del dólar, ¿por qué el tío Sam ya no mira tanto a los europeos? Tú sabes que solo en los últimos 22 meses Estados Unidos ha impreso
el 30% del dólar, de la cantidad del dólar en el mercado de toda la historia? Lo desconozco. Toda la historia. Pero para eso De estás. toda la historia, escucha, de toda la historia del dólar, desde que se inventó el dólar, a día de hoy, en los últimos 22 meses, Estados Unidos, la Reserva Federal, ha impreso más dólares que en todos esos 200 años. No, perdón, el 30% de todo lo que ha impreso en toda la historia del dólar. O sea, Estados Unidos sobrevive a día de hoy a base de darle a la manivela del dólar. ¿Sabes que es la primera vez en la historia de Estados Unidos, desde que Estados Unidos es un hegemón, que un país le ha hecho el embargo a la propia Estados Unidos? Nosotros siempre hemos pensado que Estados Unidos, a través de sus buques de guerra, de sus portaaviones, es el único capaz de imponer un embargo. Pues ya no es así. No hace nada, China impuso un embargo a Estados Unidos con las tierras raras y Estados Unidos no pudo hacer nada. No pudo hacer nada. Porque China tiene la mayor reserva de tierras raras del mundo y además, y eso es lo más interesante, no es tanto tenerlo, porque eso es cosa de suerte. Te puede tocar o no tocar. Pero lo más interesante de los chinos es que los chinos pueden procesarlo. Ya no necesitan tecnología extranjera para procesar esas tierras raras, lo cual ya no te necesitan a ti. Si quieren vendértelo, te lo venden, pero si no lo quieren, no lo venden, porque ellos lo necesitan. Y entonces, por primera vez en la historia, un país se atreve a mirarle al tío Sam a los ojos y decirle: no te voy a vender tal materia prima porque yo la necesito más que tú. Y encima, como te pones así, pues vale, pues venga, a ver quién gana el pulso. Y al final, pues claro, Estados Unidos se está dando cuenta de que está perdiendo. Y en ese sentido yo aconsejaría la lectura de Emmanuel Todd, que es un sociólogo, antropólogo, historiador francés, que fue el primero en digamos, pronosticar la caída de la URSS cuando la URSS estaba en su auge. Fue el primero en pronosticar la caída del nuevo sistema mundial liderado por Estados Unidos creo que en el año 2000, cuando Estados Unidos era el hegemón más grande de toda la historia de la humanidad, y acaba de publicar un libro, creo que se titula La derrota de Occidente. O sea, Occidente está derrotado. Bueno, se acabó. Es una recomendación que queda. Yo lo aconsejo. Lo aconsejamos a quienes nos ven en este momento. Si te parece, volvemos a Europa. Sí. Y en este tramo final vamos a hablar de Ucrania. De Ucrania, o mejor dicho, de Zelensky. Ahora mismo en Ucrania solo un 20% creen, poco más del 20%, según lo que he podido leer, creen que hay que librar una guerra que lleve a la victoria contra Rusia. El resto piensa claramente en una solución negociada a la guerra. El hastío llega hasta el punto que hay deserciones importantes que son de cientos de miles, de 600.000 he llegado a leer. Y de jóvenes creo que las disertaciones en Ucrania equivalen ya al ejército francés y británico y inglés juntos. Muchas deserciones, una situación que no lleva a la victoria, ¿no? Fue la principal bandera de Zelensky, aunque es cierto que él, cuando se presenta a las elecciones, después de la revolución del Maidán, él abogaba por una unión del país en clave de reconciliación, y nada más ganar, pues dijo aquello de que si Ucrania se tenía que armar nuclearmente lo iba a hacer, y que Crimea iba a volver bajo control ucraniano, pues guiándose
por esa revolución o algunos actores de esa revolución que empoderó a la ultraderecha ucraniana nacionalista. Y agregado a esto, eso lo ha dicho hasta Trump, no hay elecciones en Ucrania. Por lo que la legitimidad de Zelensky, de este fenómeno propagandístico de Occidente, como no ha habido antes en un presidente enemigo de Rusia, o enemigo de China, o enemigo de cualquier país que no está dentro de la órbita de Estados Unidos y la Unión Europea, parece que va a terminar, no sabemos hasta qué punto va a terminar de mal. ¿Qué crees que va a pasar con Zelensky? Bueno, yo si fuese ucraniano, desde luego diría que Zelensky tendría, después de terminar la guerra, yo lo llevaría a juicio. Por lo menos por aquellos que ya no estoy hablando estamos aquí hablando, teorizando tranquilamente y no sabemos lo que sucede en el frente, ni mucho menos, ni lo que sufren los ucranianos, ni lo que piensan, pero el no convocar elecciones es decir que todas las decisiones que está tomando ahora mismo son ilegítimas. Pero si has construido tu legitimidad sobre precisamente hablando Zelensky, haciendo debates en un campo de fútbol, ¿te acuerdas? Cuando las elecciones, ridiculizando al otro porque era un seguidor de Putin, etcétera, y resulta que lo que hace Zelensky básicamente es seguir a perder la poca soberanía que le quedaba al país, la pierde, y resulta que ahora va mendigando por ahí, por favor, prestadme todos los países del mundo que tienen, he leído esto, que tienen algún avión, algún aparatito militar que ya está obsoleto, se lo manda a Ucrania y encima jactándose de ello. Estaba leyendo hoy que Australia, por ejemplo, va a enviar unos helicópteros que ya básicamente que creo que ya están obsoletos o lo que sea. La propia España, ¿te acuerdas? Que le mandó 6 tanques o... Un clásico. Pero que a lo mejor llegaron al frente y dejaron de funcionar porque estaban ya... Entonces, Ucrania se ha vuelto el campo de lo simbólico, pero quien está pagando el pato, quien está pagando la fiesta de lo simbólico es el pueblo ucraniano. Y todo por un presidente que renunció completamente a ser presidente y empezó a mirar sin ninguna vergüenza, además, hacia Occidente, y otro que ha perdido, otro que ha utilizado esa máxima de Kissinger: nunca te hagas aliado de Estados Unidos porque te permite durante un cierto tiempo sacar pecho, pero a la hora de la verdad te abandona. Mira, vamos a te abandona y te humilla en directo. Sí, pero vamos a hacer vamos a dar varios ejemplos. Vietnam. Los vietnamitas del sur se aliaron con Estados Unidos, quien acabó gobernando el país entero fueron los vietnamitas del norte comunistas. Y los del sur al final acabaron humillados, derrotados y gobernados por los comunistas supuestamente contra quien luchaban, ¿vale? Ho Chi Minh. Afganistán. Los afganos se aliaron con Estados Unidos contra los talibanes. ¿Quién acabó gobernando en Afganistán? Los talibanes. ¿Quién gobierna los talibanes? No solo eso, sino que además ahora negocian directamente, visitan Estados Unidos y siendo aliados de Estados Unidos. Los propios talibanes, supuestamente, que había que echar del poder, decapitadores, etcétera, etcétera. Siria. Los amigos de Al-Qaeda. Al-Qaeda, que ahora son demócratas de toda la vida. Se aliaron con Estados Unidos contra el dictador, la familia dictatorial y no sé qué, que era, efectivamente lo era. A la familia Al-Assad se aliaron con Al-Qaeda, luchando contra Estados Unidos, lleva años luchando contra Al-Qaeda,
¿quién acabó liderando ahora el gobierno sirio? Un tipo que hasta ayer mismo Estados Unidos ofrecía 10 millones de dólares por su cabeza. Y ahora, no hace apenas un mes o por ahí, fue recibido en la Casa Blanca como un demócrata más. Y estuvo jugando al baloncesto con los soldados estadounidenses. Ojo al dato. O sea, es que Kissinger lo decía, no te hagas aliado de Estados Unidos, porque al final te va a humillar. Y lo único que vas a conseguir es perder tu soberanía, perder tu dignidad como país, como sociedad, como pueblo. Y eso es y si vamos a América Latina seguramente encontraremos otros ejemplos parecidos. Entonces, ahora, pues ha llegado el momento en que los ucranianos, pues creo que se están dando cuenta, estaba leyendo estos días que ya están mandando a gente al frente con una semana de entrenamiento. O sea, y Rusia lo que ha entendido desde el principio de la guerra, y eso es una cosa que jamás entendería Occidente, que el tiempo es relativo. Ya lo dijo en su momento Einstein, pero nadie le hizo caso. El tiempo es relativo, que el tiempo ruso no es el tiempo occidental. Los occidentales necesitan terminar con esto ya, y si es necesario, y si es con una derrota rusa humillante... No le ha ocasionado una crisis de régimen. Que no le ha causado, que lo que querían era debilitar a Rusia, hacer caer al supuesto sátrapa sanguinario Putin y humillar a Rusia, meter a un Boris Yeltsin, ahogarla con las sanciones. Sí, y no funcionó nada de eso. De hecho, yo estoy absolutamente convencido. Actualmente, si no fuese por Putin, tendríamos un problema mayor, porque parece ser que el único capaz de entenderse con otro que es todavía peor, que es Trump, y que es un caprichoso y no sabéis cómo va a actuar de hoy para mañana, es Putin. El resto del mundo nadie está, ni siquiera los europeos, que son sus aliados, son capaces. Porque ¿qué ha hecho Trump con los europeos? Llamar a von der Leyen, llevarla a su campo de golf en Escocia y decirle, señora, fírmame aquí. Y antes que había hecho también, llamar a los líderes europeos, meterles en el despacho oval detrás de él y decirles, reídme las gracias, ¿vale? Y se lo tuvieron que tragar. Tuvieron que tragar eso. Y el único capaz de... Por no hablar de los aranceles. Los aranceles, etc. El único capaz a día de hoy de entenderse con Trump es Putin. Pero no solo eso, sino que con esta guerra los europeos han perdido Rusia al menos 2 generaciones. O sea, estoy hablando de 2 generaciones de rusos, no van a confiar nunca en Europa. Volviendo a Ucrania, si quieres volvemos a Ucrania. Sí, pero es que todo tiene que ver. Pero es que además hay cada vez el sentimiento nacionalista ruso es cada vez mayor, porque si no fuese a lo mejor si dicen, no, vamos a acabar con Putin, a lo mejor acabas con Putin y traes a otro, y viene otro peor, ¿eh? Cuidado con lo que hacemos. A lo mejor llega alguien y dice, aquí con esto no vamos a seguir cada 14 años con unas escaramuzas aquí y allá para protegernos. Necesitamos una doctrina completamente diferente, que es acabar con esto de una vez. Y a lo mejor llega y arrasa a Ucrania y dice, se instala ahí apuntando a Varsovia, ¿eh? Ojo con lo que hacemos, ojo con lo que deseamos. Y Ucrania, pues Ucrania ya está, Ucrania es cuestión de tiempo. Ucrania está perdiendo en el frente de orden, se calcula, de orden de 7-1. De 7-1, ¿eh? Lo que es insostenible. Claro, Ucrania ahora mismo tiene dificultades serias para sostener el frente a nivel de personal. Es que tú puedes decir lo que quieras, pero si tú no tienes personal para sostener el frente y es insostenible aquello, no puedes aguantar. ¿Y qué hace Rusia? Rusia tranquilamente está haciendo una guerra de desgaste. Tenemos que decir que en esa guerra de desgaste han muerto 300.000 rusos y rusas, gente pobre que va a la guerra. Bueno, pero que siempre son así, pero los rusos hay que decirlo.
Oye, sí, Sí. y se calcula que 1.300.000 No se ucranianos. saben las cifras todavía, Se calcula, yo pero se saben. hoy estaba leyendo y algunos estrategas militares estadounidenses incluso hablan de 1.000.000, entre 1.200.000 y 1.300.000 ucranianos que han muerto ya. Entonces, Un país que lleva perdiendo población durante décadas. Sí, fíjate, hoy estaba escuchando un analista de la CIA, un ex analista de la CIA, y este señor estuvo con el ex primer ministro ucraniano. Y, este último le contaba al estadounidense de una cosa que es muy interesante. Le decía que hace no sé cuántos años Ucrania tenía como 60 millones de población y a lo largo de unos cuantos años se ha reducido a 20 millones, porque Ucrania no solo está perdiendo gente en el frente, pero también se está desangrando poblacionalmente. Un país que ha perdido alrededor de 40 millones, no sé en cuántos años, la verdad que no me atrevo a decir en cuántos años, es imposible, es imposible. Yo siempre lo he dicho, por ejemplo, de los países africanos, Mali, por ejemplo, que está mandando toda su gente joven, se está yendo a Europa. Un país así no es posible sostener, no es razonable pensar en un país que se puede sostener a largo plazo mientras se está perdiendo, se está desangrando a nivel poblacional. Es que es imposible. De hecho, uno de los problemas de la Unión de Europa en general y de Occidente es el problema de la tasa de sustitución. Porque si tú no tienes población, no tienes gente joven, es absurdo. Por eso, y perdona que desvíe el tema a eso, por eso cuando veo a los europeos, a los líderes europeos, liderados por Meloni, haciendo esas políticas estúpidas, imbéciles, de echar a la gente joven que viene de fuera en edad de trabajar, dices, bueno, estáis locos. Hasta cierto punto. Sí, pero no deja de ser un elemento discursivo. Lo que quieren son jóvenes esclavos. Que sí, pero lo que quieren, me da igual lo que quieren, es que al final, si tú, al final, construyes la imagen de no estás bienvenido, finalmente esta gente que iba a venir a lo mejor se busca otras alternativas. Reitero que existen alternativas, que estamos yendo a un mundo donde puede haber alternativas en otra parte, que Europa tiene un problema serio de ideología, digamos, doctrinal, que sigue pensando que es el centro del mundo. Cuando ve el mapa mundial, Europa sigue pensando que yo estoy aquí en el centro, que no estamos en el centro, que el centro, el péndulo se ha ido ya hacia Asia, que Asia, en términos de paridad de poder adquisitivo, países asiáticos como Rusia, como Vietnam, como China, Vietnam, Rusia, ya nos están superando en términos de paridad de poder adquisitivo. Hay que empezar a pensar, yo de verdad que lo digo y lo vuelvo a decir, hay que empezar a mirar hacia Bruselas y decirles, o cambiáis o os cambiamos. Y cambiamos físicamente, echar a toda esta gentuza y empezar a pensar... ¿A qué gentuza? A los políticos, me refiero a la Comisión Europea actual, y reestructurar y reformular la Unión Europea de otra manera. De verdad que no es sostenible. O sea, tener ahí a estos tres líderes, supuestos líderes, que su propia población ni les aprueba en su país y quieren liderar el mundo y que son belicistas, pero señor mío, ¿con qué vas a hacer la guerra? Pero si tú no puedes hacer la guerra porque no tienes nada. Pero ¿tú crees que que Francia, Inglaterra y Alemania van a poder hacer la guerra contra Rusia? Pero si doctrinalmente en términos militares no sois lo mismo. Bueno, pero es el miedo que están sembrando para ir a los recortes y a un régimen de austeridad y justificar que hay que elevar el gasto militar. Aparte de eso, yo tengo... antes, que la proyección económica de estos países, la de Francia, es muy negativa. Aparte de eso, yo tengo, antes no he terminado cuando hablábamos de Europa. Sí, me gustaría volver a Ucrania antes de cerrar. Pero
Pero antes de volver a eso, me gustaría decir una cosa que yo, aparte de que nos están vendiendo el miedo para poder así justificar el gasto militar, etcétera, etcétera, yo ese doble juego de Estados Unidos se lleva bien con Rusia, pero los europeos no. No sé por qué tengo la sensación de que es el juego ese de la teoría de juegos, ¿no? De, del prisionero, de cómo, o sea, en términos coloquiales vamos a decir el poli malo y el poli bueno. Simplemente yo creo que como entre las dos personas hay un buen feeling, por decirlo de algún modo, entre Trump y Putin, pues parece que hay una cierta, digamos, puede haber cierta relación recíproca. Entonces, creo que en este momento, como que jugando a ese juego sucio de, bueno, vamos a empujar a los europeos que hagan el papel sucio, que nosotros no podemos hacer, porque si lo hacemos, entonces ya sí que perdemos a Rusia definitivamente y la empujamos, vamos, la empujamos, valga la redundancia, empujones a los abrazos del dragón asiático que es China. Y si eso lo dijo Putin, por cierto, Rusia es como un resorte, como un muelle de estos de los amortiguadores de los coches, ¿no? Le han presionado tanto, tanto, tanto que cuando se soltó de una manera catastrófica para, por ejemplo, para Ucrania, por ejemplo, y para los europeos, desde luego. En el caso de Ucrania, el 22 de febrero de 2024, ya lo hemos dicho, marca un antes y un después en Europa sobre todo. Pero volviendo a este país, Zelensky llegó con una gran popularidad, pero hay que contar todo lo anterior, porque estábamos hablando de un país con unos índices de corrupción muy elevados, que eran perceptibles en la población, con una población rusa que llegaba al 40%, según he podido leer, está entre el 30 y el 40%, muchísima población rusa, unos nexos comunes y un país que de alguna manera convivía. Europa se mete de lleno en las revueltas del Maidán. No se ha dicho con claridad, pero fomentaron ese golpe de Estado con francotiradores contra el presidente Yanukovych. Rusia en ese momento no era hostil, en absoluto. Buscaba incluso un acuerdo a tres bandas. No era en absoluto hostil. Y hay que decir que la Unión Europea agitó ese avispero, posiblemente sin ninguna necesidad, posiblemente guiada por su propia prepotencia, como se extendió hacia el este la OTAN. No hicieron caso a su buen amigo Gorbachev, que dijo, tened cuidado, porque Rusia no va a estar mal eternamente. No es porque lo diga Gorbachev, pero bueno, tú que eres politólogo, o cualquier persona medianamente con dedos de frente, sabe del país, de su historia y de lo que se habla. También hubo ilegalización del Partido Comunista, también que el Partido Comunista fue el partido más votado en 1998 o el más fuerte. También hubo una rusofobia que cabalgó, la matanza de la Casa de los Sindicatos, etcétera, etcétera. Y Zelensky llega en ese momento de una rusofobia muy fuerte, de un régimen muy corrupto y más que corrupto, perceptible entre la población y de una gran desilusión. Por lo que el futuro de Ucrania, del régimen o del nuevo régimen que quieran construir, va a tener una legitimidad difícil y más allá de todo eso, porque evidentemente deseamos lo mejor a las poblaciones de Rusia y Ucrania, ¿qué va a pasar con Europa? Porque agitaron ese avispero y va a haber mucha mayor inestabilidad, además de una fortaleza de Rusia, no solo en lo territorial, sino como has apuntado anteriormente tú, sino en lo económico, en su autonomía y por supuesto en lo militar.
Me gustaría contestarte, la verdad. Me gustaría saber qué va a pasar con Europa, pero ya no es que lo que va a pasar, es lo que ya está pasando con Europa en relación a Ucrania. Eh, Da la sensación de que no hay nadie al volante. bueno, es que no lo hay. Es que en Europa de verdad que yo lo concibo y lo pienso y me da igual. Es que Europa, de verdad que von der Leyen no está trabajando para los intereses de toda Europa, está trabajando para los intereses de Alemania. Yo vamos, Pero dices que estás trabajando para los intereses de Alemania. Y sin embargo, la ultraderecha, el movimiento MAGA, a la alemana, está creciendo en su propio país y no en su partido. Pero es que yo creo que a von der Leyen le importa bien poco que crezca la ultraderecha en su país, porque creo que ella misma está bastante escorada hacia esa ideología. O sea, no, ideológicamente yo creo que está muy escorada a la derecha y no creo que... El gobierno alemán también lo está. Sí, no creo que a von der Leyen le importe mucho que Alemania, en Alemania... Pero en el sentido de que esta ultraderecha está en contra de la ofensiva que se lanzó contra Rusia y que están capitalizando ese descontento de por qué esa pelea contra Rusia que nos ha llevado a vivir peor. Bueno, lógicamente no nos debe sorprender que alguien esté en contra de la guerra ahí, de Rusia y las decisiones. A mí me sorprende que sea, no necesariamente tiene que ser, digamos... Pero no es la postura de la presidenta de la Comisión Europea, es a lo que te quiero llevar. Ya, pero es que por eso te estoy diciendo que la von der Leyen no representa de verdad los intereses de, no sé a qué intereses obedece. Yo de verdad que no lo entiendo lo que está haciendo von der Leyen, porque está trabajando los intereses de Alemania, pero es que los intereses de Alemania hasta ayer estaban muy ligados a los intereses de Estados Unidos. De Estados Unidos, especialmente del establishment del Partido Demócrata, que han estado muy beligerantes con Rusia. Y los alemanes, me imagino que ahora mismo pues les funciona esta cosa que llaman los sociólogos y los psicólogos llaman la justificación del esfuerzo. Creo que han llegado tan lejos, que ya no hay marcha atrás, porque ya has hecho mucho daño. Ya los rusos no te van a perdonar lo que has hecho. Es que tú piensas que los rusos tienen todos los motivos del mundo para sentirse especialmente contrariados con respecto a los alemanes, porque con Alemania vivía muy bien con ellos y ellos estaban muy bien con los alemanes. Hay que reconocer, en la época, por ejemplo, de Angela Merkel, pues los rusos pues tenían un mercado accesible donde vendían sus materias primas muy barato, eso es verdad, pero tenían un buen mercado que estaba ahí al lado. Además, no necesitaban mucha más inversiones para llevar su mercancía lejos. Y los alemanes, especialmente los alemanes, han vivido muy bien con los rusos. ¿Qué pasa ahora? Pues que los rusos no les van a perdonar nunca a los alemanes el hecho de haber sido especialmente beligerantes y especialmente con el Partido Socialdemócrata Alemán de Scholz. O sea, tienen motivos para... Y los alemanes ya esto lo saben. Entonces, lo único que les queda para poder volver a Rusia es que Rusia se debilite. ¿Qué pasa? Que Rusia no se está debilitando, porque, insisto, ya no funciona la lógica ni del mundo unipolar, ni siquiera bipolar, porque ahora estamos en un mundo donde supuestamente empieza a notarse la multipolaridad. Multipolar donde que los alemanes y los europeos no me quieren comprar mis productos. Pues ahí está el mercado asiático enorme, poblacionalmente hablando, enorme. Es cierto que muchos países asiáticos pues todavía son más pobres y no pueden comprar mucho, pero hombre, pues si los rusos lo único que venden es materia prima y encima barata, pues es que los rusos no venden iPhones, venden petróleo, venden trigo, venden madera, venden cosas que los países pobres sí que gas, sí van a necesitar, y además
van a comprar porque no necesitas de una tecnología ni de un poder adquisitivo muy elevado para adquirir el gas ruso. Más bien todo lo contrario. Básicamente te lo regalan porque tienen mucho y pueden competir muy bien en el mercado global. Entonces, pues eso es lo que pasa. Los ucranianos pues han tenido, para su desgracia, estar en medio de una agitación geoestratégica entre los europeos y los rusos. Los rusos, insisto, no están en Ucrania por territorio porque no les hace falta. Los rusos están en Ucrania por temas de seguridad, por un tema existencial, porque veían, y además los europeos mejor dicho, los occidentales, desde el punto de vista ruso, les han traicionado. Ahí están los acuerdos de Minsk. En su momento dijeron que no van a extender la OTAN más allá y sí lo hicieron. Los europeos quisieron llevar la Unión Europea, y ya sabemos que con la Unión Europea va detrás la OTAN a Letonia, Lituania, no sé dónde, y los rusos... meter a Georgia en la OTAN también. Sí, y los rusos quedaron quietecitos, no han dicho nada, de hecho todo lo contrario, estaban avisando que estáis presionando mucho, y no queremos llegar. Ya en 2014 ya lo dijeron, oye, que eso no podría ser, que ya lo hemos dicho, ya veis, nos habéis prometido ciertas cosas que no estáis cumpliendo. Pero los europeos consideraron, en esa teoría que te dije al principio de todo, que han construido la hipótesis del hombre ruso débil, y aquí vuelvo aquí quiero decir una cosa que en su momento dijo Bismarck. Por eso digo que ahora mismo la verdad que Europa carece y adolece de falta de liderazgo, falta de élite. Estamos siendo muy generosos llamar a esta gente élite política, de verdad que estamos siendo muy generosos. Bismarck, que eso sé que eran élite política, sabían de lo que hablaban y habían estado en terreno, por decirlo de algún modo, dijo: ojo con el oso, que es muy fácil sacarle de la cueva, pero es muy difícil de hacerle volver a entrar en la cueva, en la misma. Y los europeos tienen antecedentes, pero si desde el gran juego, pasando desde Napoleón, el gran juego, por Hitler, no han hecho más que... los rusos no han hecho más que destrozar a los occidentales, a los europeos en este caso. El gran juego se supone que era una guerra soterrada entre el imperio ruso terrestre y el imperio británico marítimo. Y los rusos entraban y todo giraba alrededor de quien controla Asia Central. Resulta que se han desclasificado documentos hace poco. Resulta que los rusos no sabían que había una guerra, estaban librando una guerra que los británicos habían llegado a llamar el gran juego, y los rusos no sabían que estaban en un gran juego. ellos entraban a estos países para defenderse, volver, entran, salían y tal, y no había para los rusos no había ni guerra, ni gran juego, ni nada. Los británicos se volvían locos, haciendo nombres, llamando esto un gran juego, y los rusos no se habían enterado que había una cosa llamada gran juego. Entonces, pues parece ser que Rusia tiene la cualidad de derrotar una tras otra a los europeos, en este caso, no tanto a los occidentales, pero a los europeos. Y ya para terminar yo con esto, decirte que los europeos, los capitalistas europeos, yo si fuese un capitalista europeo estaría muy enfadado con mi... Es entendible que entre países capitalistas como en Rusia hayan truncado las posibilidades de negocio. Mira, hay un dato: la época más eficaz y más eficiente del capitalismo fue cuando existía la Unión Soviética, porque queramos o no, a través pues como tenía un competidor, entonces eso obligaba al capitalismo a ser mucho más eficiente en la gestión de recursos. Pero es que además de eso,
le obligaba a actuar desde los estados, cogiendo lo mejor del socialismo, digamos, por ejemplo, la protección de la población, los subsidios, un sistema sanitario universal, todo eso es del socialismo, no es del capitalismo. El capitalismo, para el capitalismo no existe un bien puro como la sanidad, como la educación, como la vivienda. La vivienda la estamos viviendo aquí en este país, ¿no? Lo estamos viendo como es. Pero como había una alternativa allí, entonces esto obligaba al capitalismo europeo, especialmente europeo, aunque el occidental en general, a ser mucho más eficaz en la gestión, tanto de los capitales como de su propia población, porque al final los estados se reducen a la gestión de los recursos y desgraciadamente para nosotros dentro del capitalismo no somos más que un recurso que nos llaman el capital variable. Entonces, ese capital variable habría que protegerlo, habría que construir vivienda social, había que construir hospitales, había que protegerlo muy bien, alimentarlo muy bien, una salud pública muy bien montada, etcétera, etcétera. Lo que se llamó en su momento también el consenso socialdemócrata en los países nórdicos, y eso hizo que el capitalismo funcionara muy bien. De hecho, si yo, ahora pensando con la perspectiva, ahora que hay un país que se llama China, que es verdad que participa activamente a través de lo que ellos llaman la contradicción dialéctica, etcétera, en el sistema capitalista, pero si yo fuese alguien que escuchado en la Casa Blanca, yo les diría tranquilidad, que necesitamos estos porque nos obligan a competir tecnológicamente. Nos obligan a ser mucho más eficientes, nos obligan a hacer esto, porque si desaparece China, cuando desapareció la Unión Soviética, Estados Unidos se volvió completamente loca porque no tenía nadie que le dijera, oye, por aquí no, por aquí no, por aquí quizás. Entonces se volvieron locos y empezaron digamos que básicamente empezaron a practicar la autofagia, a comerse a sí mismos. Entonces, pues es curioso, yo la verdad que no lo entiendo, sinceramente no entiendo esa enemistad con un señor que está ahí al lado, que te prohíbe, que te vende casi, que es un país capitalista. Que además es esencialmente occidental, que es de los tuyos. Que no entiendo, de verdad que no se comprende esa hostilidad. Podría ser que por su propia debilidad, que también, ojo, cuando alguien es débil es cuando es peor. Yo que tú, por mi historia, tú sabes que yo siempre he dicho que ojo, que los animales salvajes, cuanto más peligrosos son, no estamos diciendo que los rusos son salvajes, simplemente decimos que un ser vivo cuando más peligroso es cuando se siente acorralado. Es una cosa que, por cierto, el ejército ruso hace muy bien en el frente. ¿Sabes qué es lo que hace el ejército ruso? Cuando ataca una guarnición ucraniana y la asedia, siempre le deja un corredor de unos 1 kilómetro, 1,5 kilómetros de ancho para poder salir. ¿Por qué les deja ese corredor? ¿Por qué les deja ese corredor? Porque si les encierras, les obligas a luchar hasta la muerte. Y les deja esto porque hay un elemento moral, no de moral en sentido de la moralidad, sino de la moral del combatiente. Si siente que puede escapar, puede vacilar en su resistencia, pero si siente que ya no hay escapatoria, solo le dejas dos soluciones, o entregarse o luchar hasta la muerte. Pero si le abres un corredor, ya le estás dando 3 soluciones, no solo 2. Y los rusos han entendido muy bien eso y lo están haciendo muy bien en el campo de batalla. Y por eso, ¿por qué digo eso del corredor? Es que a Rusia no le han dejado ese corredor. Si le hubiesen dejado este corredor, yo estoy seguro que ahora mismo tú y yo a lo mejor estaríamos tomándonos una hamburguesa en Moscú. No tendríamos que a lo mejor, estaría muy integrada dentro de... Es que lo que eso no se entiende jamás, por qué a Rusia no le permitieron nunca entrar
en la Unión Europea. ¿Imaginas a Rusia dentro de la Unión Europea? O no entrar, tener un acuerdo comercial favorable que hacia eso... Yo voy más allá, porque si tienes ahí un socio que estando dentro de la Unión Europea va a desaparecer la aduana, va a desaparecer todo, por lo tanto te vas a beneficiar de toda su materia prima. Además, sí, tiene cantidad... Si Rusia entraba en la Unión Europea... Alemania y Francia... bueno, ahí te quería yo llevar. Ahí, no iban a hacer... sí, pero ahí te quería yo llevar. Y luego que hay otro elemento, los Estados Unidos, además es lo que dices tú siempre, de que la Unión Europea, la Comunidad Económica Europea... Pero sí, pero tú ten en cuenta... invención de Estados Unidos. Sí, pero tú ten en cuenta que si tú metes a Rusia dentro de la Unión Europea, si la quitas a China, aíslas a China, cierras a China, la encierras en su zona geográfica. Yo creo que también ahí entra una crisis de la propia Unión Europea de que no todos los países están en lo mismo. Bueno, y una crisis del Estado, y ni te digo, de una crisis de los supraestados. O sea que hay elementos también de análisis importantes que hacen inviable. Bueno, la Unión Europea tiene un problema que tiene un serio, para mi juicio, no lo sé, más allá no estoy hablando de la cosa política, del hecho político en sí, pero sí que estoy hablando de la Unión Europea. Tiene un problema serio en cuanto a que y para desgracia el mundo tal como ha evolucionado ya no le está dando la razón a la Unión Europea, en el sentido de la Unión Europea se aferra de una forma curiosa a sus valores, pero unos valores que no sabemos cuáles son. ¿De paz? ¿Qué paz? Ni qué paz, pero si son los más belicistas. Bueno, pero eso es un gesto geoestratégico para legitimar un supuesto futuro líder, una supuesta futura lideresa de Venezuela. Bueno, cierto que el premio se otorgó. Bueno, o sea, también se le dio a Kissinger en su momento, que había destrozado países. Y a la propia Unión Europea también. Sí. Pero yo ¿qué valores? ¿Qué valores? Es que, mira, cuando tú hablas de la grandeza de MAGA, la grandeza de Estados Unidos, es que realmente alguien grande no necesita hablar de su grandeza, se ve, se nota, se palpa. Estados Unidos, cuando realmente era grande, no necesitaba hablar de su grandeza, porque todo el mundo sabía que era el más grande y que con el más grande no te mueves, si no, no sales en la foto. Y cuando Europa habla de sus valores, es que a lo mejor ya no los tienes, porque si tuvieras valores, eso que dijo en su momento Borrell, el jardín del Edén, básicamente vino a decirnos, pues si hablas tanto de valores, a lo mejor no tienes tanto. ¿Qué valores? Orbán, valores UKIP, valores la alternativa por Alemania, valores de Macron, un tipo que va de liberal y tiene de liberal lo que yo tengo de marciano. ¿Valores de qué? ¿De qué valores estamos hablando? ¿Valores de Meloni que estos días están planteando construir centros de retención de migrantes en Uganda, en Ruanda? Si solo fuera Meloni, porque esa es una sí, pero que por eso te estoy diciendo. Y de gobiernos socialdemócratas como el de Dinamarca. Que yo cuando te estoy diciendo que los valores de esta gente, de estos personajes que te he nombrado, al final acaban trasladados a la Unión Europea, porque al final todo se traslada a la Unión Europea. ¿Y qué valores? Valores de Sánchez, que va por el mundo de libertador y de demócrata y de no sé qué, progresista, y en su país no es capaz de mantener a la gente bajo un techo, que hay gente que ya no puede pagarse, ya no puede sostener su propia, no puede tener un acceso a la vivienda. ¿De qué valores me están hablando? ¿De qué? ¿Qué valores? Bueno, pues eso es una retórica. Y cuando hablas tanto de algo es porque realmente no lo tienes, porque si Europa tuviese valores no necesitaría hablar de ello. Valores no necesariamente, por lo menos si fueran valores no necesariamente buenos, no estamos hablando de pero ten algo,
Europa no tiene nada. Son 27 gallos en el corral, cada uno canta su propia canción y bueno, van ahí. Y cuando viene el tío Sam, llama a la comisión, a la jefa de la Comisión Europea, la llama a su campo de golf y le dice, fírmame aquí, y la señora firma, y luego llama a los presidentes, a ver cómo a los presidentes de gobierno y a los primer ministros y a los presidentes, a ver qué inventáis ahora para justificarlo, ¿eh? Y ves aquí al pobre Sánchez haciendo malabares y a al ministro de Exteriores español y toda Europa haciendo malabares para justificar lo injustificable. No, es que hemos conseguido un buen tratado, un buen acuerdo porque partíamos de 30%, ahora estamos en el 10%. ¿Qué dices? Pues esto es aliado. Esto aliado que te está fastidiando. ¿Qué me estás diciendo? Pero si con China está yendo mejor. China le planta cara y le dice, vamos a negociar, y negocias. Bueno, y al final cada uno utiliza su fuerza, lo que tiene a su mano. Pero tú te llama y vas y firmas y luego piensas cómo justificarlo. A ver cómo si lo vendo yo a mi población. Llega aquí y dice el 5%. Y todo el mundo dice, sí, bueno, está el caso, hasta el propio secretario de la OTAN le llama y dice, papi. Sí, eso fue también épico y aquí lo comentamos. Estamos diciendo. Y ahora parece ser el único algo decente en todo ese juego, volviendo a Ucrania, con eso de congelar los activos rusos y darle y prestárselo a Ucrania, el único digamos, decente que ha tenido ahí una posición, ni siquiera Orbán, que es supuestamente el más prorruso, ha sido el primer ministro belga, De Weyer creo que se llama, pero bueno, al final le están presionando y bueno, vamos a ver, creo que no sé qué día van a reunirse, no sé si el día 18 o la semana que viene se va a reunir el Consejo Europeo, a ver qué dicen. Y luego a ver qué va a decir el Euroclear sobre los préstamos estos a esto. Ojo, Rusia ya lo avisó, que esto es un acto de guerra. Pues bueno, Rusia ya sabe de antemano que Ucrania está sostenida por Occidente, especialmente por la inteligencia estadounidense. O sea, si no fuese por la inteligencia estadounidense, de hecho, ¿te acuerdas cuando se enfadó Trump con Zelensky en la Casa Blanca, le paró la inteligencia durante, no sé, un día o dos? Ucrania no sabía qué hacer, porque son ellos los que les seleccionan objetivos, son ellos los que dicen hay que pegar aquí, hay que avanzar allí, cuidado, aquí tenemos una división de ejército ruso y tal, y hasta en los drones que Ucrania tenía cierta ventaja, pues parece ser ya no. Parece que ya Rusia ya ha recuperado terreno y ahora hasta la retaguardia del ejército ucraniano ya es un objetivo fácil. Bueno, si te parece ya... Vamos cerrando, ¿no? Vamos a ir cerrando. Hemos conversado sobre Ucrania, sobre la Unión Europea, sobre Estados Unidos, sobre China, que no puede faltar nunca en esta mesa. Esperamos que este análisis haya sido útil, que lo puedan enriquecer con sus aportaciones. Y bueno, Yamani, lamentablemente, o sea, no es lamentable el fin de esta guerra que se aproxima, pero yo sí quisiera concluir, y echas el cierre tú, que el fin de la guerra en Ucrania, ni mucho menos, nos va a llevar a un horizonte de paz, que la gente no se confunda. Sigue el aumento del gasto militar, siguen las tensiones en el Caribe sobre las que vamos a hablar próximamente, por supuesto, y que esto no es el fin de algo halagüeño, alegrándonos, por supuesto, de que los tiros y las bombas cesen. Bueno, yo para cerrar solo diré una cosa. Parece ser que Rusia está ganando con goleada. Esto no. Yo recuerdo cuando aquí en este país o en toda Europa, en general en Occidente, cuando se hablaba algo contrario a lo que pretendía en su momento la Unión Europea, con Biden también, a todos decían que te acusaban enseguida de prorruso.
no sé, ni siquiera de prorruso, pro-Putin. Y habían demonizado a Putin y resulta que ahora mismo se ha mostrado el más racional y el más razonable de todos esos lidercillos europeos que solo quieren la guerra, quieren seguir matando al pueblo ucraniano sin ninguna razón y una cerrazón absurda. Y Estados Unidos ya lo ha dicho en su estrategia de seguridad nacional, que es cuestión de tiempo salirse de Europa y que ellos van a conservar su hemisferio, que es América Latina y la doctrina Monroe, y van a mirar hacia China, que es donde realmente ellos tienen mucho que perder. Y en esa estrategia quieren acercarse a Rusia para intentar aislar a China de algún modo. China ya está tan aliada, tan digamos, imbricada su economía con la economía china que le va a ser complicado, pero bueno, está ganando. Ellos están ganando en el frente militar, en el frente económico. Los europeos siguen con sus tonterías de sanciones y cosas así, pero se ha demostrado que no, que los rusos, las sanciones de la Unión Europea como que les hacen cosquillas, casi no se dan cuenta, ¿no? Es más, siguen creciendo económicamente. Gracias o a causa de esta guerra, los rusos han dinamizado su economía y sobre todo su industria militar. Y los europeos, pues para nuestra desgracia, la gente que vivimos en este continente o subcontinente, dependiendo de la actitud filosófica de cada cual, súper megapoblado, cada vez más débiles, cada vez económicamente más frágiles. El tío Sam ya no nos da consejo ni nos protege, parece ser que incluso va a levantar el acelerador. Y si eso, pues nada, pues nosotros seguiremos aquí intentando comprender esto y si alguien nos escucha, pues a ver Por si... supuesto que nos escuchan y nos Sí, sí, me refiero que si alguien nos escucha no en el sentido de escucharnos, de oírnos, sino de escucharnos y hacernos caso en lo que decimos, ¿no? De esa escucha activa. La única solución que nos queda es volver a repensar esto y volver a repensar cómo organizar Europa de tal modo que esa élite hasta ahora que llegaba arriba, que llegue una élite un poquito menos como diría yo, menos imbécil que la que tenemos ahora. Seguiremos construyendo en común. Les animamos a que nos sigan en nuestra web transatlántico siempre con K.org. Que tengan una muy buena semana.